revelado, increíble advertencia de una niña que salvó a un millonario de un destino sorprendente. Alejandro, un poderoso empresario en la Ciudad de México, se miraba en el reflejo de su oficina, preguntándose si realmente sabía quién era. Con 40 años y una fortuna acumulada en acero y cristal, su mundo se limitaba a cada vez más edificios, más cifras, más poder. Sin embargo, esa prisa constante por alcanzar la cima estaba dejando un vacío abrumador. La risa de su familia en Oaxaca, lejos y perdida, no era más que un eco distante en su memoria. La mirada de su abuela, siempre tan sabia, había sido ahogada por el ruido de su éxito. La presión de mantener su imperio lo envolvía como un manto pesado, cada día más difícil de cargar. En ese momento, sintió un malestar inusual, la incomodidad de la ambición diluyéndose en una sombra de insatisfacción. ¿Era ese el éxito que había buscado? Se ahogaba en la soledad de su propia creación. Las palabras de su abuela sobre el trabajo duro y el amor familiar se convertían en susurros fantasmas en su mente. Su respiración se tornó irregular. La tensión muscular corrió a través de su espalda cuando su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos intrusivos. Fue entonces cuando entró Sofía, la niña de 10 años de ojos grandes y curiosos, que había llegado de un pequeño pueblo para hacer una entrega. Atrapada entre la deslumbrante estructura que había construido y su entorno rural, Sofía parecía un pez fuera del agua. Aunque su corazón palpitaba de ansiedad, en su rostro había una determinación que Alejandro no pudo ignorar. «Hola, señor», dijo ella con voz temblorosa, pero firme. «Traigo esto para usted». Alejandro, despejado por la curiosidad, la miró como si estuviera contemplando un espejismo. Sofía no era más que una niña, pero su presencia parecía desafiar el mundo que él había erigido. Mientras le entregaba una caja de frutas frescas, sus ojos chisporroteaban con una sabiduría inocente. La conversación fluyó entre ellos, pero para él era difícil escucharla. Sus palabras sobre la felicidad, la conexión con la tierra, y la belleza de las pequeñas cosas resonaban con fuerza, aunque él se sintió incapaz de recibirlas. El dilema moral de Alejandro se intensificó. ¿Podía aprender algo de una niña que seguramente había sufrido menos que él? Esa idea lo atormentaba, considerarse un hombre de éxito, mientras otros, como Sofía, tenían el valor de vivir auténticamente. Ella parecía ver a través de la fachada que había construido. En su mente, luchaba entre el enredo de siglos de deseo acumulado y la claridad fresca que ella ofrecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que Sofía hablaba, la angustia de Alejandro se intensificó, su mente se sintió atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Quería alejar a la niña de su vida, no podía permitirse distracciones. Pero a la vez, una parte de él deseaba tomarse un momento para escucharla realmente. La tensión creció. La revelación cada vez más inminente de su propia soledad lo llevó al borde de un abismo que nunca antes había considerado. El edificio que lo había elevado comenzaba a derrumbarse. Justo cuando pensaba que podría encontrar paz en su decisión, las palabras de Sofía resonaron con fuerza en él, como un gong sonando en su mente. La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en lo que llevas en el corazón. La angustia crecía, y Alejandro sintió el peso de su destino. Tambalearse. Podría enfrentar lo que había olvidado, o continuaría por el sendero que lo llevó a la soledad total. La respuesta parecía alejarse cada vez más, mientras la tormenta emocional dentro de él se desataba con furia. Alejandro se encontraba sentado en su amplio escritorio, la caja de frutas aún presente entre él y Sofía. La imagen de la niña resonaba en su mente, una chispa en medio de su oscuro laberinto. A pesar de su condición de magnate, la convulsión interna lo empujaba hacia una pregunta crítica: ¿qué había hecho realmente con su vida? La mirada de ella lo había atravesado como espada,
desnudando su apariencia de éxito. Tenía que enfrentarse a la verdad, no solo había dejado de lado a su familia, sino que había relegado su propia esencia a un segundo plano. Decidió, en ese instante, no permitir que este pequeño encuentro pasara desapercibido. Sofía bromeó, intentando adoptar un tono ligero: ¿qué harías con todo este dinero si fueras como yo? La pequeña, sorprendida, levantó la vista. En sus ojos, Alejandro vio una chispa de curiosidad que lo llevó a cuestionarse a sí mismo. La niña, aún ansiosa, tomó un instante para reflexionar. Me compraría un campo, respondió con seriedad, donde las flores y los árboles puedan crecer. Y un hogar para mi familia. Un nudo se formó en la garganta de Alejandro. En su cercanía, sentía la autenticidad de las palabras de Sofía, algo que había olvidado desde hacía mucho tiempo. Era un recordatorio de que la vida trascendía el mero acumular. Él había construido un imperio, pero a expensas de lo que realmente importaba. Interrupciones en su vida de negocios, con reuniones saturadas de cifras y proyecciones de ganancias, eran cada vez más comunes. ¿Cuándo decidió que el éxito era tan solo eso, números y edificios? ¿Cuántas sonrisas de su familia había dejado atrás al obsesionarse por ser el mejor? La ambición que antes lo guiaba ahora lo asfixiaba. De repente, sintió una oleada de determinación. Si deseaba cambiar el rumbo, debía actuar. Justo antes de que Sofía se marchara, Alejandro la llamó con firmeza: espérame un momento, Sofía. Abrió uno de los cajones de su escritorio, buscando su teléfono. Con el corazón latiendo con fuerza, se sintió inspirado a tomar una decisión. ¿Tendría sentido si yo te apoyo con tu campo?, preguntó, sintiendo la vulnerabilidad de su propuesta. La niña lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. Mientras tanto, una gran parte de Alejandro palpitaba con temor. No se trataba solo de un gesto, era una invitación a abrirse y conectar. Era un paso hacia su propia redención. Sofía sonrió, no simplemente porque había logrado lo que todos creían imposible, sino porque había comenzado a nutrir la semilla de cambio en su propio corazón. Sin embargo, más allá de aquel instante fortalecedor, Alejandro sabía que no sería fácil. El verdadero desafío radicaba en enfrentar sus miedos y sus omisiones. La presión del mundo empresarial lo esperaría con los brazos abiertos, listo para cerrarle la puerta cada vez que intentara hacer espacio para nuevos valores. Mientras el eco de las risas de Sofía se desvanecía al cerrar la puerta, Alejandro sintió que al fin había vislumbrado la dirección que debía tomar, aunque la imagen aún estuviera borrosa. Su camino hacia el crecimiento personal había comenzado, pero las sombras del pasado no lo dejarían ir tan fácilmente. Con el alma inquieta, se sentó en la silla. ¿Qué decisiones estaría dispuesto a tomar para dar vida a ese nuevo propósito? En su mente, la lucha entre lo que era y lo que podía llegar a ser tomaba fuerza. Cualquier intento por rectificar su rumbo tendría un precio que nunca había contemplado. El renacer de su esencia personal lo llevaría a confrontaciones inminentes y a decisiones que marcarían su destino. ¿Podría realmente liberarse de las cadenas que el éxito había forjado? La respuesta giraba en su cabeza, esperando ser descubierta. Alejandro permanecía en la silla, su mente girando en torno a la propuesta hecha a Sofía. Había algo liberador en aquel instante. Sin embargo, la sonrisa de la niña se había desvanecido rápidamente a medida que el peso de sus propios fracasos empezaba a abrumarlo. Esa sensación de alivio era efímera, sabía que pronto tendría que enfrentarse a la realidad de su vida. Se levantó, decidido a hacer algo significativo. En el fondo, estaba claro que no podría cambiar de la noche a la mañana, pero parecía que cada pequeño paso contaba. Alejandro cerró los ojos y permitió que el silencio del despacho le llenara la mente. La búsqueda de significado había comenzado. Darse la oportunidad de redirse le pareció un acto de valentía que nunca había explorado. Los días siguientes se convirtieron en un maratón de autoexploración. Mientras organizaba reuniones, en lugar de obsesionarse con las métricas, se permitió escuchar más a su equipo. Notó miradas de sorpresa en sus empleados cuando hacía preguntas sobre sus aspiraciones personales. Era refrescante para ellos, pero inquietante para él. Este cambio en su actitud lo empujaba a una nueva manera de ser. Durante una pausa en las negociaciones de un importante contrato,
Alejandro se encontró con un viejo amigo del colegio, Manuel, un hombre que había optado por una vida simple como jardinero. La reunión fue breve, pero profunda. Manuel compartió historias de su vida en la naturaleza, rodeado de árboles frutales y flores. Habló de la felicidad que encontraba en cada planta que cuidaba y cómo eso le había traído una paz inalcanzable para aquellos que perseguían solo el éxito. El verdadero crecimiento no se mide en cifras, Alejandro, dijo Manuel, mirando fijamente a los ojos de su amigo. Se mide en el impacto que tienes en quienes te rodean. Las palabras resonaron en su mente como un eco. Ese encuentro, inesperado, se convirtió en un catalizador. Alejandro decidió que era momento de hacer algo tangible con su vida. No se trataba solo de comprometerse con la idea del campo de Sofía, necesitaba actuar. A través de su empresa, comenzó a planificar una serie de iniciativas que aportarían positivamente a la comunidad. Desde huertos urbanos hasta programas educativos para niños, la idea era transformar no solo su legado personal, sino también su forma de entender el éxito. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia estos nuevos objetivos, la resistencia interna comenzó a manifestarse. Viejos colegas protestaban, expresando su preocupación sobre su repentina desviación de la fórmula que lo había hecho rico. Alejandro, ¿realmente estás dispuesto a arriesgar todo esto?, le preguntaron en múltiples reuniones, con un tono mixto de confusión y desprecio. La presión aumentaba, y la sombra del miedo a perder su estatus lo acechaba. Era la primera vez que se encontraba en una encrucijada tan compleja, mantener su imperio con cifras y proyecciones o arriesgarlo todo por algo que ya no se medía en dinero, en una noche particularmente agitada. Mientras revisaba unos documentos de su empresa a la luz de una lámpara tenue, sintió una oleada de frustración. Los miedos comenzaron a asediarle con mayor fuerza. ¿Podría realmente integrar sus dos mundos, el del éxito empresarial y el de su nueva visión más humana? Y si el cambio fallaba, se detuvo en un instante, el lápiz temblando entre sus dedos. Así como había decidido actuar, había ahora una carga significativa. Sabía que el camino hacia la redención y el crecimiento personal no sería un recorrido limpio. La lucha era inminente. Con la mente en tumulto, pensó en Sofía y en el rostro de todos aquellos a quienes deseaba ayudar. La chispa de su nuevo propósito lo empujó a tomar una decisión drástica. Estaba listo para luchar. Cuando su mano finalmente bajó el lápiz, su decisión fue clara. Si tengo que responder a la pregunta de lo que he hecho con mi vida, debo ser capaz de llevar esta lucha al siguiente nivel, murmuró para sí mismo. Solo entonces, su teléfono vibró sobre el escritorio, interrumpiendo su monólogo interno. Al mirarlo, un mensaje desató una mezcla de emoción y miedo, un anuncio de una reunión de socios clave que podría definir el rumbo de su compañía. La urgencia del momento lo asaltó. ¿Era este el momento para confrontar y desafiar a aquellos que no creían en su nueva visión? Sin tiempo que perder, Alejandro se sintió repentinamente decidido y vulnerable a la vez. Estaría listo para dar el siguiente paso hacia su transformación, enfrentando finalmente sus propios demonios y los de su entorno. Las respuestas estaban a la vista, pero el camino seguía siendo incierto y lleno de contradicciones. Mientras su mente se debatía, un nuevo ciclo de conflictos personales comenzaba a girar sin control. ¿Podría realmente equilibrar la balanza entre el viejo Alejandro y el nuevo ser que estaba emergiendo ante sus propios ojos? La lección estaba aún por escribirse. La reunión se llevó a cabo en una sala de conferencias que solía ser el centro de todas las decisiones estratégicas de la empresa. El aparentemente inquebrantable equipo directivo, ahora en un estado de expectación, miraba a Alejandro como si tuviera dos cabezas. El aire estaba cargado de tensión. Él podía sentir la pesadez de las miradas críticas mientras se preparaba para hablar. Respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Sabía que su exposición no sería fácil, pero había llegado el momento de presentar su nueva visión. Vio la división en la sala. Algunos esperaban con desdén su intervención, mientras otros, menos numerosos, aguardaban con curiosidad. Sé que estas cosas a las que me he comprometido parecen poco convencionales, comenzó, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. Pero creo que en lugar de enfocarnos únicamente en las métricas, debemos considerar el valor duradero que podemos crear en nuestra comunidad. No es solo una cuestión de lucro, sino de impacto.
sintió que cada palabra que pronunciaba era un paso hacia el precipicio de su propia redención. Se permitió ser vulnerable, exponiendo no solo su propuesta, sino también sus motivaciones más profundas. Sin embargo, las respuestas no se hicieron esperar, un torrente de críticas inundó la sala. ¿Cómo puedes arriesgarlo todo por una fantasía?, interrumpió un socio, su voz cargada de desprecio. Las ganancias son lo que nos define. Si fallamos, la culpa recaerá sobre ti. El desafío a su integridad le picó el orgullo. Alejandro entendía que el miedo al cambio había cegado a sus colegas. En lugar de sentir desánimo, esa resistencia encendió un fuego en su interior. Era el momento de hacer frente a viejos fantasmas, no solo de la compañía, sino de sí mismo. No se trata de una fantasía. Es una necesidad. Las cifras pueden ser el corazón de nuestra empresa, pero la verdadera esencia está en nuestro legado, respondió con firmeza. Las discusiones continuaron, con un tira y afloja emocional y profesional. Cada contraargumento lo empujaba a una reflexión más profunda sobre su propósito y su lugar en la vida. Mientras escuchaba, su mente se fue llenando de respuestas a preguntas que ni siquiera había formulado. Una chispa se encendía, revelando que el verdadero desafío no era solo convencer a sus socios, sino reafirmarse ante sí mismo. Al final de la reunión, todavía no había logrado cambiar la opinión del grupo, pero algo había hecho clic dentro de él. La confrontación había llevado sus pensamientos a un nivel más profundo, donde cada crítica se convirtió en una oportunidad de aprendizaje. Esto era más que una iniciativa corporativa, era su renacimiento personal y profesional. Esa noche, profundizando en sus reflexiones mientras vaciaba su escritorio, se dio cuenta de que estaba listo para tomar acciones más audaces. En lugar de lanzarse de inmediato hacia propuestas radicales, como había imaginado, decidió comenzar con pequeños pasos tangibles. Enviaría un boletín interno, abriría una sesión de diálogo con su equipo y se reservaría el derecho de escuchar más. Había tanto que aprender de ellos. Sin embargo, mientras organizaba sus pensamientos, una nueva inquietud se cernía sobre él. Sabía que el entorno empresarial es conocido por devorar a los más vulnerables. La voz de sus detractores resonaba en su mente, amenazando con oscurecer su brío renovado. Y si, a pesar de todo, no podía escapar de su viejo yo, un zumbido en su teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Al ver el mensaje, se dio cuenta de que un viejo amigo quería reunirse. Algo dentro de él, una mezcla de curiosidad y ansiedad, le dijo que esta vez podría ser diferente. Una nueva posibilidad se estaba abriendo, pero también la sensación de que cada conversación podría significar un punto de inflexión crucial. ¿Qué secretos podrían surgir en esa reunión que aún no estaba listo para enfrentar? La transformación era solo el principio de su camino, y la próxima cita podría tener consecuencias que cambiarían su vida. Sus dudas se multiplicaban, pero se sintió más vivo que nunca. Ya no era solo un hombre atrapado por el miedo, sino uno que empezaba a vislumbrar la libertad del cambio. La incertidumbre del futuro se materializaba en su mente, pero era un futuro del que, finalmente, deseaba ser parte. El encuentro se programó para el día siguiente, en un café que solía ser su refugio durante los días más complicados. Alejandro caminó hacia allí con un nudo en el estómago, sabiendo que la conversación con su amigo podía traer a la superficie tanto su historia personal como sus dudas más profundas. La expectativa era agobiante, pero también electrizante. Desde aquella reunión, había comenzado a observar su entorno desde una nueva perspectiva. Se sentó en una mesa del rincón, la luz suave del atardecer se filtraba a través de las ventanas, iluminando un espacio que antes le parecía trivial. Al ver a su amigo acercarse, una cascada de recuerdos compartidos le invadió la mente. Eran más que compañeros de trabajo, eran aliados en la búsqueda de un propósito en la vida. Hola, Alejandro, dijo su amigo, con una sonrisa sincera que contrarrestaba el peso de los días recientes. Te he seguido desde lejos. Noté que hubo un cambio en ti. ¿Cómo te sientes? Alejandro tomó aliento, preparándose para compartir todo lo que había experimentado. Es complicado. Estoy en medio de un desafío que, para algunos, podría parecer absurdo. Pero siento que es el momento de dar un giro radical a cómo hacemos las cosas. Quiero hacer que nuestro legado importe,
no solo en ganancias, sino en impacto real. Su amigo lo miró con atención, asintiendo lentamente. Eso es ambicioso. ¿Pero no sientes que hay mucha resistencia a tu alrededor? ¿Cómo planeas lidiar con eso? La pregunta caló hondo. Alejandro comprendió que, más allá de su propuesta, estaba lidiando con su propia resistencia interna, un eco del pasado que aún susurraba dudas. Reflexionó brevemente y luego, con más determinación, compartió: no puedo quedarme atado a las expectativas de otros, o al miedo a fallar. Este proceso me está enseñando que el verdadero cambio comienza con mi propia disposición a ser diferente. Mientras hablaban, cada palabra se sentía como un ladrillo que levantaba el nuevo cimiento de su futuro. La conversación giró hacia el desarrollo personal y profesional, tocando temas de miedo, ambición y lo que realmente significa triunfar. Alejandro se sintió atraído por la sinceridad de su amigo, quien compartió sus propias batallas y fracasos. Había una autenticidad en esos relatos que resonaba profundamente, desnudando la figura glamorosa del éxito empresarial que ambos habían perseguido. Cuando finalmente se despidieron, Alejandro sintió que había absorbido algo valioso, una energía renovada. No solo se trataba de su misión, sino de cómo se conectaba con las historias de los demás. Sin embargo, mientras se alejaba del café, una inquietud se deslizó por su mente. Había una parte de su amigo que deseaba revelar detalles de su propia vida que parecía no querer manifestar. Alejandro lo había notado, y esa sombra de misterio le inquietaba. ¿Sería el pasado de su amigo un reflejo de sus propias batallas ocultas? Esa pregunta lo hizo fruncir el ceño. La revelación de secretos, de verdades no contadas, podía ser fundamental no solo para él, sino también para ese viejo vínculo que les unía. Tenía que confrontar lo que había quedado oculto. La idea de una nueva conversación le daba vueltas en la mente, un diálogo que podría cambiar no solo el rumbo de su relación, sino de su propia autocomprensión. Al final del día, Alejandro se halló más decidido que nunca a no ser solo el arquitecto de su propio cambio, sino también el excavador de verdades que podrían liberarlo. Su viaje apenas comenzaba, y ya preveía nuevos giros por venir. La pregunta era: ¿estaba realmente preparado para enfrentar el potencial descubrimiento frente a él, a riesgo de que su propia verdad pudiera salir a la luz? La inquietante posibilidad de un impacto dramático lo acompañaba, transformando la anticipación en una nueva forma de ansiedad. ¿Qué revelaciones podría traer la próxima conversación? ¿Estaría Alejandro preparado para enfrentarlas? La noche llegó, y Alejandro se encontró sentado en su oficina, rodeado de documentos y hojas garabateadas con ideas y propuestas. A pesar de su energía renovada tras el encuentro, la ansiedad aún le oprimía el pecho. Las preguntas que había formulado durante el día persistían en su mente como un eco. ¿Cómo seguir desenterrando la verdad de su amigo sin acabar arrinconado con sus propios demonios? Para avanzar, entendía que debía confrontar no solo la historia de otros, sino también la suya. Comenzó a pensar en su proyecto. El sueño de un legado de impacto significaba más que cambiar estructuras. Implicaba lidiar con el miedo a las críticas y al fracaso, así como desmantelar el propio concepto de éxito que había tenido durante años. Oro puro y palabras importaban, pero ¿qué pasaría si su propia historia era una de las piezas que faltaban en ese rompecabezas? Las horas transcurrieron mientras Alejandro elaboraba un mapa mental de su vida. A partir de los recuerdos más oscuros hasta los momentos más victoriosos, cada experiencia era un hilo que se entrelazaba con los demás. Desde su infancia, aprendió que la vida podía ser una batalla constante, un vaivén entre la ambición y la insatisfacción que lo había llevado a un punto de quiebre. Ahora, decidido a trazar un camino distinto, sus pensamientos se volvieron más audaces. En ese momento de introspección, pensó nuevamente en su amigo. La conversación pendía en el aire como un secreto no revelado. Tal vez, solo tal vez, los errores del pasado que ambos cargaban eran el comienzo de algo que podía liberarlos. Una chispa de claridad iluminó su mente, debía hablar con él de nuevo, profundizar en la conexión que ambos compartían, y, quizás, abrir la puerta a sus propios miedos. Sin embargo, esa idea no venía sin la carga de la vulnerabilidad. Cada vez que se asomaba a lo desconocido, sentía que una parte de sí mismo temía el regreso a su historia personal, lo que podría abrir viejas heridas.
La resistencia interna que había sentido durante su encuentro se intensificaba a medida que pensaba en lo que eso significaba para su futuro. Fue en ese instante de combate interno que Alejandro decidió que debía hacer un movimiento. La idea de compartir su vida, sus retos y fracasos con otro, incluso con su amigo, era un paso vital hacia el cambio. Reconocer la imperfección y la lucha de su trayectoria podría ser la clave para no solo construir un legado auténtico, sino para inspirar a otros a hacer lo mismo. En la mañana siguiente, con el corazón latiendo con fuerza y la mente afilada, tomó su teléfono y redactó un mensaje. ¿Te gustaría reunirte nuevamente? Creo que hay mucho que aún necesitamos compartir, escribió, esperando que esta vez la conversación diera un giro mucho más profundo que el anterior. Mientras presionaba enviar, una mezcla de emociones lo invadió, expectativa, temor y un leve destello de esperanza. ¿Respondería su amigo? ¿Estaba realmente listo para la verdad que podrían desenterrar juntos? Alejandro se levantó, sintiéndose un poco más ligero, y se preparó para el día, pero a la par, un nuevo pensamiento lo atravesó con un escalofrío. ¿Y si lo que descubrían en esa próxima conversación transformara no solo su relación, sino todo lo que habían conocido acerca del éxito y la lucha personal? Había tanto en juego y, sin embargo, la búsqueda de su propia verdad apenas comenzaba. Sin embargo, al final del día, una inquietante mirada de advertencia de un extraño se cruzó en su camino, como un foreshadowing que lo empujaba a cuestionar aún más. ¿Qué secretos podría haber en su futuro, que le aguardaban a la vuelta de la esquina? Alejandro despertó esa mañana con la sensación de que algo había cambiado en él. La tensión en su pecho había disminuido ligeramente, como si cada 83 pulsos de su corazón estuvieran marcando un compás de confianza renovada. Sin embargo, la inquietante mirada del extraño seguía presente en su mente, oscureciendo su nueva claridad. Se preguntó si esa mirada era una advertencia sobre los peligros de su búsqueda, sobre la verdad que estaba a punto de desenterrar. Mientras se preparaba para el día, repasaba sus objetivos. Había decidido que su principal foco debía ser la autenticidad. Era el momento de despojarse de máscaras y enfrentar su propia narrativa sin filtros. Con cada paso hacia su oficina, sentía el peso de su historia personal a cuestas, pero también la determinación de transformarla en un legado de valor. Llegó a la oficina y se encontró frente a su escritorio, donde las hojas garabateadas le recordaban el camino que había decidido tomar. En lugar de sentirse abrumado por las críticas o el temor a fracasar, se propuso reinterpretar esas experiencias. Cada error pasaba ahora a ser un peldaño en su crecimiento personal. La vulnerabilidad, que antes le había parecido una debilidad, empezaba a revelarse como una fortaleza. Durante la reunión habitual del equipo, notó que todos parecían absortos en sus propias preocupaciones. Eran profesionales eficaces, pero había una desconexión palpable entre ellos. Alejandro se sintió impulsado a romper el ciclo. Propuso un ejercicio en el que cada miembro del equipo compartiera no solo sus logros, sino también sus fracasos e inseguridades. Las miradas inicialmente escépticas se suavizaron. Al final de la sesión, el ambiente cambió, se empezó a construir una confianza inusual. Al salir de la reunión, una de sus compañeras, Marta, se le acercó. Con ojos brillantes, le agradeció por la iniciativa, revelando que luchaba con el miedo a perder su empleo tras una reciente reestructuración. Tuviste el valor de mostrar tu verdadera cara hoy, confesó. Las palabras de Marta resonaron en él, abriendo otra puerta hacia la introspección. Si había podido impactar a una sola persona, ¿qué más podría conseguir si continuaba en este camino? Durante la tarde, el mensaje de su amigo llegó. Claro, Alejandro. Reunámonos. Estoy listo. Un torbellino de emociones lo atravesó. La oportunidad de compartir sus luchas y verdades estaba a la puerta, pero también la posibilidad de redescubrir errores y aciertos juntos. La carga de la incertidumbre era casi palpable. Tenía que prepararse para lo que podría surgir en esa conversación, secretos, revelaciones y, con suerte, un nuevo entendimiento de sí mismos. La noche anterior había terminado en una mezcla de introspección y vulnerabilidad. Ahora, sin embargo, el panorama era más claro. Estaba por iniciar un viaje que no solo cambiaría su vida sino que podría tener un impacto positivo en el mundo que lo rodeaba. A medida que pensaba en lo que compartiría con su amigo,
un nuevo enfoque se esbozaba en su mente, la autenticidad podría ser la brújula que guiara a otros hacia sus propias verdades. Mientras se preparaba para la reunión, una idea perturbadora lo atravesó. Podría ser que alguna reacción inesperada, algún comentario salpicado de dudas, lo forzara a revaluar no solo la relación con su amigo, sino su propio concepto de éxito. En el trasfondo, la mirada del extraño seguía acechando, como un recordatorio de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué otras sorpresas lo aguardaban al enfrentar la vulnerabilidad? ¿Estaba realmente preparado para los secretos que podrían salir a la luz? La conversación con su amigo Javier empezó en un café que solían frecuentar. El bullicio del lugar creó una atmósfera acogedora, pero también intimidante. Alejandro se preguntó si sus nervios serían evidentes. Al verlo llegar, sintió que el corazón latía más rápido. Javier era un espejo de sus propias inseguridades, un reflejo de lo que había sido y podía volver a ser. La presión de ser auténtico se intensificaba, ambos se sentaron y, tras un breve intercambio de saludos, el silencio se hizo incómodo. Alejandro respiró hondo, decidido a iniciar la conversación. Quería hablar de algo más que trabajo, declaró, sus palabras resonando como un eco en el sitio. Con cada sílaba, la expectación aumentaba. Temía que la vulnerabilidad fuera vista como debilidad, pero la posibilidad de una conversación sincera lo alentaba. Javier lo miró con curiosidad. ¿De qué se trata?, preguntó, su voz cargada de expectativa. Fue en ese momento que Alejandro decidió cruzar el umbral del temor. Compartió sus luchas, la sensación de ser un impostor en su propia vida, y cómo había comenzado a abrazar su auténtico yo. Para su sorpresa, Javier lo escuchó atentamente, y su expresión cambió de curiosidad a comprensión. Me siento igual, confesó Javier tras un silencio. Alejandro sintió una mezcla de alivio y asombro. La carga de estar solo en su lucha se aligeró. Pero también había un trasfondo en esa confesión que lo inquietaba. Las dudas sobre su trabajo habían acompañado a su amigo durante años, pero cuando se reveló que aún temía aceptar un ascenso por miedo a no estar a la altura, algo se encendió en Alejandro. La conversación se tornó más profunda. ¿Por qué era tan difícil aceptar el éxito? Alejandro se dio cuenta de que su amigo temía perder la conexión con sus raíces al ascender en la jerarquía empresarial. Reflexionó sobre su propia historia, preguntándose si el miedo a enfrentar el éxito era una forma de evitar el dolor de la caída. La idea de construir una narrativa de crecimiento a partir de sus fracasos le pareció más vital que nunca. Así, ambos se encontraron en una dinámica compartida de vulnerabilidad e introspección. Javier lamentó no haber tenido el valor de ser honesto en el trabajo. Alejandro sintió que esta era su oportunidad para brindar apoyo genuino. Con cada confesión, empezaba a vislumbrar una nueva posibilidad, en la que la fe en uno mismo y en el otro podría abrir puertas que antes parecían cerradas. Al finalizar la charla, Javier agradeció la conversación, y en ese momento Alejandro entendió que su viaje hacia la autenticidad y el crecimiento personal no solo impactaba su vida, sino también las vidas de aquellos a su alrededor. Había descubierto un componente esencial en su desarrollo: compartir su verdad no lo hacía más frágil, sino más fuerte. Decidido a llevar esta nueva perspectiva más allá, Alejandro formuló una pregunta: ¿qué tal si comenzamos un pequeño grupo de apoyo en la oficina? Los ojos de Javier brillaron con una mezcla de entusiasmo y temor. La idea era peligrosa. ¿Podrían ellos, como líderes, abrirse a los demás y fomentar un entorno de aceptación y crecimiento? Estaban listos para desafiar el statu quo corporativo. Sin embargo, mientras conversaban sobre posibilidades y temores, la mirada del extraño regresó a la mente de Alejandro. Aquella advertencia persistía. Este paso podría ser la clave para un cambio radical, pero también un riesgo monumental. La próxima discusión se presentaba como un campo de batalla lleno de dudas. ¿Realmente estaban preparados para lo que podría surgir? La incertidumbre acechaba, y Alejandro sintió que la verdadera prueba estaba por venir. Alejandro no podía quitarse de la cabeza la idea de formar un grupo de apoyo. El concepto giraba en su mente como un torbellino, lleno de posibilidades y riesgos. A medida que transcurrían los días, la inquietud lo acechaba. No solo se trataba de abrirse ante sus compañeros, sino también del efecto que esa apertura podría tener en su carrera y su vida personal.
Fue durante una reunión de trabajo, justo después de su charla con Javier, que la presión se hizo palpable. Mientras escuchaba a su equipo discutir las cifras del último trimestre, se dio cuenta de que cada comentario lo sacudía. Una parte de él quería alzar la voz y proponer su idea, pero la otra se preguntaba si era el momento adecuado. ¿Y si sus colegas no estaban listos para recibir un mensaje de vulnerabilidad en un ambiente tan competitivo? Además, temía que la propuesta pudiera ser malinterpretada como una señal de debilidad. Esa madrugada, obsesionado por el dilema, decidió hacer una lista. Un ejercicio simple pero poderoso, enumerar los beneficios y riesgos de abrir un diálogo sobre vulnerabilidad en su espacio laboral. Sus manos temblaban al escribir, cada palabra parecía un desafío a su propia valía. El potencial de un grupo de apoyo brillaba ante él, un lugar seguro para compartir inseguridades, para crecer y aprender unos de otros. Pero, ¿y si fracasaban? ¿Y si se transformaba en un foco de chismes y críticas? Con cada punto que añadía a su lista, la presión aumentaba. Había demasiadas preguntas sin responder. ¿Estaría dispuesto a soportar la posibilidad de ser vulnerable con aquellos que los evaluaban? Las próximas semanas serían decisivas. Se trataba de algo más que abrirse, era un reto a su identidad profesional, y Alejandro sentía que estaba al borde de un precipicio. Finalmente, un día en la oficina, la conversación caótica de sus compañeros se detuvo cuando Alejandro, invadido por una mezcla de adrenalina y miedo, se levantó. Con el corazón acelerado, comenzó a exponer su idea. He estado pensando en cómo nos sentimos en el trabajo. Y creo que podría ser útil para todos nosotros tener un espacio donde compartir nuestras experiencias. Las reacciones fueron variadas. Algunos miraron con interés, otros intercambiaron miradas de escepticismo. Pero en el fondo de ese mar de emociones, Alejandro notó algo inesperado: aprecio. Dos colegas se mostraron abiertos desde el principio, compartiendo sus propios miedos y dudas sobre el trabajo. Esa conexión inicial, aunque frágil, floreció en algo esperanzador. Se sentían atraídos por la posibilidad de cambiar el ambiente tóxico que a menudo predominaba. Sin embargo, la voz de uno de los directores interrumpió la conversación. Con un tono despectivo, desacreditó la idea de un grupo de apoyo, afirmando que era una señal de debilidad y que en el mundo empresarial no había lugar para ello. El golpe fue duro. Alejandro sintió que su intento de abrir un diálogo se desmoronaba ante sus ojos. La duda se instiló en su mente. Aquella advertencia resonaba más fuerte que nunca. ¿Era este el producto de la vulnerabilidad, un camino hacia el desprecio y la humillación? La batalla interna ya no se trataba solo de su grupo de apoyo. La verdadera lucha ahora era con su identidad. ¿Podía mantenerse fiel a su propósito y seguir adelante a pesar del escepticismo? Con la frustración ardiendo en su interior, Alejandro dejó la sala, sintiendo que el camino hacia su auténtica voz podría convertirse en un desafiante sendero lleno de rocas y espinas. Mientras caminaba por el pasillo, un nuevo impulso brotó dentro de él. Este no era solo un momento de debilidad, era una oportunidad para reafirmar su autenticidad. Si bien el temor lo asediaba, también comenzaba a entender que los momentos de mayor adversidad son los que definen a una persona. El deseo de avanzar adquiría una nueva intensidad. Alejandro se prometió a sí mismo que no se daría por vencido. En esa misma tarde, recibió un mensaje inesperado de Javier, lleno de ánimo y nuevas ideas para presentar la propuesta. Las palabras del amigo resonaron. Recuerda, Alejandro, que la fortaleza se encuentra en ser auténtico y en conectar con los demás. Al leerlo, algo dentro de él cambió. La voz de la resistencia se volvía más fuerte. Pero, ¿sería suficiente para enfrentarse a la desaprobación que acechaba en el ambiente corporativo? La verdadera prueba de su crecimiento estaba a punto de desarrollarse, y el momento de la verdad parecía cada vez más cercano. Alejandro se sentía más fuerte que nunca. Había pasado por un proceso de transformación que lo había llevado a cuestionar su vida y su propósito. La apertura que había comenzado a practicar en su entorno laboral había despertado algo dentro de él, un deseo de ser auténtico y construir un legado que impactara más allá de los números. Sin embargo, el día crucial que había imaginado por semanas se acercaba rápidamente, la reunión donde presentaría su propuesta formal para establecer un grupo de apoyo en la oficina. La noche anterior,
Luchó con una mezcla de ansiedad y emoción. Estaba decidido a seguir adelante a pesar de las posibles críticas. Este era su momento, el momento de compartir su verdad con un equipo que había estado esperando un cambio. Era el tiempo de demostrar que ser vulnerable no significaba ser débil. A la mañana siguiente, se arregló con cuidado, eligiendo un traje que lo hiciera sentir seguro, pero cómodo. Quería que su mensaje sobresaliera y que su apariencia no fuera un obstáculo. Al entrar a la sala de conferencias, sintió el aire tenso a su alrededor. Las miradas curiosas de sus colegas se fijaban en él, algunas llenas de escepticismo, otras de expectativa. Respiró hondo, sintiendo la firmeza en su pecho. Sabía que el verdadero desafío no era solo presentar su propuesta, sino también permitir que su voz fuera escuchada. Se levantó, ajustó su postura y comenzó a hablar. Hoy quiero compartir algo que considero fundamental no solo para nuestro crecimiento profesional, sino también para nuestro bienestar personal. He estado pensando en la importancia de la conexión humana en un entorno que puede ser tan competitivo y frío. Creo que todos enfrentamos batallas internas, y sería valioso crear un espacio donde podamos compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente. Mientras hablaba, notó que ciertos rostros comenzaban a relajarse. Había comenzado a sembrar la semilla de la aceptación y la vulnerabilidad. Marcó una pausa y continuó: no se trata de debilitar nuestro enfoque en los resultados, sino de fortalecer nuestro equipo. La verdadera fortaleza radica en el apoyo emocional que ofrecemos entre nosotros. Cada éxito individual también cuenta como un éxito colectivo. La voz de un directivo surgió entre la multitud, pero esta vez su tono era diferente. Se sintió como si, por primera vez, realmente escuchara. Entiendo tus intenciones, Alejandro. Pero como has mencionado, este es un entorno duro. ¿Qué pruebas tienes de que esto realmente funcionará? Preguntó, pero no con rechazo, sino con genuina curiosidad. Alejandro se sintió aliviado. No tengo pruebas firmes, pero lo que he aprendido de mis interacciones me dice que muchos de nosotros enfrentamos las mismas luchas. Y si logramos abrir un espacio, podríamos incluso descubrir maneras de colaborar en proyectos que nos apasionen. Los números seguirán ahí, pero trabajar juntos hará que esos números sean más significativos. Algunos compañeros comenzaron a murmurar entre ellos, y una voz emergió entre la multitud: quizá deberíamos intentarlo. Lo que dijiste resuena con lo que he sentido. Fue el inicio de una conversación real. Empezaron a discutir la idea con entusiasmo, compartiendo preocupaciones y expectativas. Fue un momento de conexión genuina y comunidad, algo que había estado ausente por mucho tiempo. Al final de la reunión, la mayoría del equipo apoyaba la formación del grupo. Alejandro no pudo contener una sonrisa. Había logrado no solo presentar una propuesta, sino también crear un momento de unión. Había dado un paso firme hacia la autenticidad. A medida que los días pasaron, el grupo de apoyo comenzó a tomar forma. Las sesiones se convirtieron en un refugio, donde los miembros podían hablar sobre sus luchas, sus triunfos y, más importante aún, sus sueños. Alejandro se sintió realizado al ver cómo las barreras comenzaron a derribarse y cómo la cultura de la empresa empezaba a cambiar. Ya no eran solo colegas, se estaban convirtiendo en un equipo en el que cada voz importaba. El impacto fue evidente, no solo dentro del grupo, sino en todo el ambiente laboral. La productividad aumentó, pero lo que realmente lo llenaba de orgullo era la evidencia palpable de la felicidad y el compromiso entre sus compañeros. Había convertido una simple idea en un movimiento que resonaba con el cambio, no tan solo en la cifra de ganancias, sino en cada sonrisa sincera. A meses de aquella primera charla con Sofía, Alejandro no solo había recuperado el sentido de propósito en su vida, sino que también había sanado las heridas de su infancia. Había aprendido a equilibrar su ambición con su humanidad. Las risas de su familia en Oaxaca, alguna vez distantes, comenzaron a resonar de nuevo en su corazón. Sabiendo que había conseguido ir más allá del éxito monetario, Alejandro finalmente se sentía en paz, con la certeza de que el legado que estaba construyendo era más que edificios de acero. Era una fundación basada en las relaciones humanas y autenticidad. La transformación de Alejandro fue concluyente y satisfactorio. Su mundo se había expandido más allá de los límites que él mismo había creado.
Consciente de que la vida no se medía en dinero, cerró esa etapa buscando siempre la conexión y el impacto genuino en aquellos que lo rodeaban. Era su historia la que estaba tomando forma, y estaba decidido a seguir escribiéndola de una manera que resonara con todos. Ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y demostrar que valoran estas narrativas de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta transformación.